buenos días a todos, sean cordialmente bienvenidos a esta su iglesia cristiana de Efesios 4:23, aquí en Cartago, un remanente que tenemos ya hace algunos par de años largos ya, aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, dándole la bienvenida a las personas que nos acompañan aquí en la iglesia local y también a las personas que hoy nos están acompañando a través de esta grabación. Yo no sé si sea de día, de tarde, de noche, en que usted esté viendo este video. Hoy estamos aquí en una mañana de domingo, una mañana fría, aquí en Cartago, 20 de noviembre del 2016, ya el año comienza ya su época de expiración ya, y también nosotros pues también tenemos que comenzar a ir haciendo balances, como siempre lo decimos, cosas que hicimos, no hicimos, pero independiente si usted las hizo o no las hizo, lo importante es que usted saque una enseñanza de por qué no las hizo, para que no se repita año tras año aquello de volver al año diciembre del 2017, quedé igual, no avancé nada. O sea, dice que el cristiano es como la aurora, que tiene que ir a medida que avanza, irse aclarando el panorama, ir creciendo, ir siendo más claro, ver todo con más claridad, ¿no? Entonces, esa es la invitación para que, si te gusta hacer balances a final de año, pues hagas ese tipo de balances. ¿Qué te faltó para crecer en el Señor? ¿Qué hay que hacer, no? Nada te lo impide, el problema está en nosotros mismos, ¿no? Bien. Voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie, vamos a ir a la palabra, voy a pedirles que vayamos al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 1. Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos. Hoy estamos haciendo nuestro debut con los videos. Esperemos que todo salga bien, que usted pueda disfrutarlo mientras buscamos Santiago capítulo 1. Bueno, ayer tuvimos un seminario en la iglesia allá en Pavas. Usted está ahí, lo puede buscar, ya están los videos en el YouTube. El seminario se llamaba Los audiovisuales, un problema familiar. Entonces ahí lo puede buscar. Estuvimos hablando de la radio, estuvimos hablando de la televisión, el problema de la música. A mí me tocó cerrar con el tema de las redes sociales, que es un tema muy de actualidad en la iglesia. Cómo las redes sociales están siendo un problema para gente que está y la que no está en la iglesia, ¿no? Hoy en día ya justos y pecadores, moros y cristianos, nos estamos comportando de una manera muy igual en el abuso en las redes sociales. Una herramienta muy importante, muy buena, si se usa bien, como todo, ¿ah? La palabra de Dios es indudable que es buena, amén, porque la dio Dios, pero mal usada, mire los estragos que está haciendo en toda la gente, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, hermanos, vamos al versículo 13 ahí en Santiago. Vamos, hermanos, yo espero que usted también que está ahí en el video tenga una Biblia a mano, la pueda consultar. No le digo que se ponga de pie, alguna vez nos decían que si había que ponerse de pie siempre que uno leía la palabra. Yo creo que cuando estamos así en público y todo eso, y si es usted el que la va a leer, más todavía. Pero igual, si estás ahí sentado en tu escritorio, estás en tu cama, acostado, la reverencia va por dentro, pero si estás en un lugar público, la recomendación es ponte de pie para que la gente vea. Recuerda que lo que sucede dentro de ti debe ser visible por los demás. Tú puedes tener mucho respeto por la palabra, pero si no lo expresas para que la gente lo vea, la gente no lo va a saber, ¿no? Estamos en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre, te damos gracias en esta linda mañana de domingo, Señor, en el que podemos reunirnos como iglesia, Señor, para escuchar un consejo a la luz de tu palabra, Señor. Nos disponemos, Señor, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir lo que tú quieres transmitirnos en esta mañana, Señor. Bendecimos a cada una de las personas que están aquí presentes, a cada una de las personas que nos acompañan a través del video, a las familias por ellos representadas, Señor, para que puedan aprovechar bien el tiempo, Señor. Estos minutos que vamos a dedicar a la predicación de tu palabra, Señor, que sea una semilla que caiga en buena tierra, Señor. Y depende de nosotros el prepararla, Señor. Ya tuvimos un momento de alabanza, un momento de adoración, un momento de saludos, todo tiene su tiempo. Y ese tiempo nos ha servido para prepararnos para este tiempo, que es el más importante del servicio, Señor, que es compartir tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, como les decía, nosotros ayer tuvimos un seminario y a lo largo de los temas que desarrollamos,
hubo algo que fue muy común en los diferentes temas que íbamos desarrollando. Empezamos, obviamente, dando una actualidad de lo que era la sociedad de hoy en día. Empezamos hablando de lo que era la parte de la televisión, que aunque la televisión cada día va perdiendo más fuerza porque ya están entrando computadores más inteligentes, los mismos celulares, las tablets, todo eso, los televisores se han ido desplazando, ¿no? Pero la televisión sigue siendo un servicio de mucha entrada a los hogares, y como tiene mucha entrada, tiene mucha influencia, ¿no? Sobre todo en los niños y todo eso. Hablamos un poquito de los videojuegos, tremendos también, hablamos de la música, hablamos de las redes sociales, y fue una constante a lo largo del seminario, sin ponernos de acuerdo todos, pero como estábamos en un mismo espíritu, todos, habían versículos que repetíamos mucho, y una conclusión a la que llegábamos era que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. Dice la palabra que los días son malos, o sea, los días son malos. Eso está escrito, no lo escribieron ni hoy, ni ayer, ni antier, ni hace un mes, eso está escrito hace muchos años. Y hoy por hoy lo estamos viendo, los días son malos, ¿no? Ahora que venía para acá, bueno, parte de eso, de las redes sociales, una de las ventajas de las redes sociales es que usted se da cuenta de todo, ya, ¿no? Las cosas suceden y a los 10 segundos ya te das cuenta, ¿no? O tú pones algo en el Face y a los 10 segundos ya hay alguien que dijo me gusta. Eso es inmediato. Estaba viendo la noticia de la muerte de Gabriel Badilla, no sé si lo conocen, imagino que sí, ¿no? La gente que está más enterada del fútbol sabe que Gabriel Badilla era un jugador del Saprissa que tuvo un problema del corazón, lo operaron ahí, hicieron una operación delicada, él siguió jugando, alcanzó a jugar, se retiró, después siguió haciendo, como todo deportista dice, lo mío es el deporte, ¿ah? Bueno, ahorita estaba haciendo una carrera, dicen que faltando 200 metros para llegar a la meta, cayó fulminado, ¿no? Muchacho joven. ¿Usted cree que él cuando empezó la carrera pensaba que se iba a morir? Jamás. Nadie piensa que se va a morir. No se es muy joven ni muy viejo para morir. La muerte llega cuando te tiene que llegar. Lo importante es que estemos preparados, ¿no? ¿Habrá tenido él su oportunidad? No lo sabemos. Uno lo que escuchaba de él, hablaba con un lenguaje muy religioso y todo ese asunto, pero no sabemos, ¿no? Mire la sorpresa que nos dimos con Keylor Navas, cuando yo ubicaba a Keylor entre los cristianos y el asunto, ¿cierto? Que se casa Keylor, que se quiere casar en Costa Rica, que vino a Costa Rica, vino viendo la boda de Keylor y se casó en la católica. No sé, ahora yo no estoy diciendo que sea malo o bueno casarse en un lado o en otro, sino que uno sea consecuente con lo que uno dice. Eso es lo que se trata. Por eso a los ateos, las personas que dicen que no creen en Dios, está bien. Si tú dices que no crees en Dios, tú estás creyendo en algo, eso es lo que tú crees. Tú tienes tu creencia. Lo importante es que seas consecuente a la hora que te mueras, ¿no? No vayas a clamar a Dios, porque a cuál Dios si no crees en Dios, ¿no? Entonces hay que ser consecuentes, hermano, por eso es que hay que aprovechar el tiempo. Él a lo mejor como deportista en algún momento pudo haber dicho, lo mío es el deporte y yo quiero morir haciendo deporte. Puede que él lo haya dicho, no lo sé. Entonces, qué importante es que cada uno de nosotros escojamos cómo queremos morir, para que eso defina cómo vamos a vivir, ¿ah? ¿Usted quiere morir cómo? ¿Como un siervo del Señor? Tienes que vivir sirviendo, porque en cualquier momento te va a agarrar, ¿no? Y no crea que si no se habla de la muerte nunca nos va a llegar. La gente cree que, no hablemos de eso. A veces uno le dice, cuando hay muchos muertos en una familia, uno dice popularmente, ¿no? Con respeto y todo, dice, mira, la pelona anda por aquí. Dice uno, cállese, no traiga esas cosas. No crea que por no hablar no va a llegar. Nos llega. Lo importante es que estemos listos. Un ejemplo que siempre ponemos, ¿usted quiere morir en la China? ¿Qué tendría que hacer? Ir viendo a ver cómo agarra viaje, ¿ah? Porque si te quedas aquí no se va a cumplir ese tu sueño de morir por allá. Saca tu pasaporte, va comprando tu boleto, viaja, para que cuando estés allá, si te llega, pues te agarra donde tú quieres estar. Entonces, esa era una constante, hay que aprovechar muy bien el tiempo, porque los días son malos. Generalmente uno ve gente que no aprovecha el tiempo, uno ve gente que más bien se preocupa por estar en una actitud de desánimo a toda hora, en contra de todo, nada les llena, nada les gusta. Y si uno ve que es alguien que está apartado de Dios, uno dice, te entiendo, ¿ah? No te justifico, pero te entiendo por qué estás así, porque ahorita lo cantábamos, ¿no? Apartado de ti, no somos nada, o sea, no somos nada, lo entendemos. Pero el problema es cuando uno ve gente cristiana, que anda en esa actitud, desanimados, nada los anima, nada los mueve. Vean, ¿cuánta gente no habrá venido ya a la iglesia simplemente porque amaneció lloviendo? Entonces son cosas, ¿no? O sea, desafortunadamente el cristiano hoy en día, el entorno lo mueve, ¿eh? Si estoy contento voy, si no estoy contento no voy, si me fue bien voy, si hace sol voy. Inconstantes en todo lo que hacen, que la Biblia los llama ¿cómo? ¿Cómo lo llama? Personas de doble ánimo, ¿ah? Inconstantes en todo lo que hacen. Entonces, obviamente, ahora, ¿qué los podría desanimar? Bueno, tratando uno de buscar algunas justificaciones, mira, Ageo 1.6 dice,
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad en vuestros caminos. Obviamente, si a uno le pasa todo eso que dice ahí, yo creo que cualquiera se desanima. ¿Quién no se desanima si uno come y no se llena, si uno trabaja y no ve la plata? ¿Me entiende? Eso puede desanimar a cualquiera. Por eso es que la recomendación del Señor es: medita en tus caminos. ¿Qué es meditar en tus caminos? Analiza cómo estás caminando, analiza cómo estás viviendo, analiza cuál es tu senda que estás recorriendo para ver si en ese meditar te das cuenta de que algo no estás haciendo bien. O sea, es importante que nosotros aprovechemos el tiempo en esas cosas, ¿no? No invertamos el tiempo en las cosas que este sistema nos envuelve, porque nada son para edificación de nosotros, ¿no? Entonces, mucha gente obviamente pretende clamar y clamar a Dios exigiendo derechos que a lo mejor ni siquiera tiene, ¿no? Imagínese usted que yo fuera donde trabaja Marquito trabaja en Alicia. ¿Qué crees tú que pasaría si yo fuera a Alicia a exigirle a la gente de recursos humanos que me paguen mi salario? Me van a sacar a patadas de ahí, van a decir: usted no trabaja aquí, ¿cómo viene a exigir algo que no le corresponde, no? Tú exiges algo de Dios, clamas a Dios para que te bendiga y te cura con sus promesas. Asegúrate de que eres candidato por lo menos a exigir, ¿no? Porque Dios dice que hay dos reinos: el reino de Satanás y el reino de él. Asegúrate dónde estás para que puedas levantar voz por lo menos, ¿no? Si eres una persona que está en pecado, Dios no oye al pecador, dice la palabra, pero que si una persona es temeroso de él, a ese sí oye. Entonces, la primera oración del pecador, ¿cuál es? La del arrepentimiento. Todo eso lo sabemos ya, todo eso lo manejamos. Entonces, me acordaba yo en estos días que estaba viendo cuando le entrevistaron a Pilo Bando, ahora que se murió Gabriel Badilla, cuando entrevistó. ¿Te acuerdas que había un programa que hacía Edgar Silva que todos los que entrevistaban se morían? Había un programa así. Y en una de esas entrevistas entrevistó a Pilo Bando, ¿no? Ya muy enfermo y todo, y él decía que una de las mayores alegrías que él había sentido era poder conocer a la persona de Jesucristo. Qué bonito, ¿ah? Pero que también sentía mucha tristeza porque había desperdiciado casi la totalidad de su vida, ¿no? Entonces, por lo menos él se dio cuenta, ¿no? Importante que nos demos cuenta de eso cuando realmente estemos en nuestras buenas épocas, que podamos ser de apoyo para la obra del Señor, ser una extensión de Él aquí, pero que tengamos energía, vitalidad todavía para poder corresponder a lo que Él nos da por su infinito amor y su infinita misericordia, ¿no? Entonces, vale la pena toda esa serie de cosas. Recuerde que uno puede aprender de las experiencias de uno, pero también uno puede aprender de las experiencias de otros, ¿no? Son dos formas de aprender. Usted decide cómo aprender. Hay gente que le gusta llevar palo y aprender así. Está bien, pero está bien. Si uno tiene la posibilidad de ver que al otro le va mal en alguna cosa que está haciendo mal, yo digo: wow, mira cómo le fue. Dice que el sabio ve el peligro y se aparta más bien y decide tomar otro rumbo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros meditemos en nuestros caminos, que nosotros sepamos dónde estamos, que nosotros volvamos en sí, como volvió ¿quién? ¿Quién volvió en sí? Dijo, el hijo pródigo volvió en sí. Cuando uno ve la parábola del hijo pródigo, dice: wow, la misericordia del Padre, el amor del Padre. Todo el mundo lo potencializa así, ¿no? Pero ese amor del Padre, esa misericordia del Padre no se hubiera podido hacer efectiva si el hijo en algún momento no hubiera vuelto en sí y diga: voy a regresar a casa, ¿no? Entonces, mire qué importante: el amor de Dios está ahí, la misericordia de Dios está ahí, todo está ahí, pero depende del arrepentimiento del ser humano. Entonces, ¿por qué les digo todo eso? Pues ahorita por todo esto que se movió de la muerte de esta persona, digo, qué importante es que nosotros meditemos en nuestros caminos, que nosotros sepamos dónde estamos parados, en qué ruta vamos, hacia dónde vamos. ¿Sabe usted que está acompañándonos en el video para dónde va? Si no sabes de dónde vienes, no lo vas a saber. Entonces, por eso es que hay que tomar un ratito y meditar en nuestros caminos. ¿Estamos, hermanos? Entonces, acabamos de leer un versículo en Santiago que dice que nadie puede, que cuando una persona es tentada, que no diga que Dios lo tienta, ni nada de eso, ¿no? Porque Dios no puede tentar ni ser tentado, ¿no? Ahora ustedes dicen: ¿de qué manera Dios puede ser tentado? ¿Ustedes saben cómo se tienta a Dios? ¿Cómo Dios es tentado? ¿Alguno ha pensado? Vamos a ver, Jorgito, dígame. Vamos a salir de foco un ratito. Bueno, yo creo que Dios puede ser tentado ofendiendo su santidad ofendiendo su santidad, porque sabiéndose de lo que es Él ya, ofendiendo que Él no tiene esa santidad. Ok, Jorgito dice que Dios puede ser tentado si uno ofende su santidad. Si uno ofende la santidad de Dios, ¿cómo le llamaríamos a eso así, con nombre y apellido? Pecado, ¿ah? Estaríamos pecando contra Él. ¿Cómo puede uno tentar a Dios?
Porque tentar es poner a prueba. ¿Ah? Usted es tentado cuando es puesto a prueba. Uno puede tentar a Dios cuando ¿qué? Cuando tú le dices, Dios, si tú existes, haz esto. Lo estoy probando. ¿Ah? Eso no se debe hacer. Usted no puede tentar a Dios, no puede probar a Dios. ¿O cuántas veces no hemos escuchado aquello? Dios, si tú existes, que mi mujer se sane, que mi mamá se sane, que mi esposa se sane, que mi hijo gane el año. Algunos dicen así, tan banal el asunto. ¿Ah? O sea, hay gente que llega a esos niveles. Entonces Dios no puede ser tentado y Él tampoco tienta a nadie. Entonces cuando alguien es tentado ¿de dónde? De su propia concupiscencia, dice aquí, ¿no? De su propia concupiscencia, porque también dice Santiago que de dónde vienen nuestras guerras y no es de nosotros mismos, de nuestra propia mente, ¿no? Entonces, eso vamos a estar compartiendo esta mañana, el proceso de la tentación al pecado, porque no es lo mismo la tentación que el pecado, ¿no? Una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar, ¿no? Y hay un proceso, ¿no? Eso es importante que lo conozcamos en esta mañana, ¿no? Hay que marcar esa diferencia. La tentación no es pecado. ¿Le suena? La tentación no es pecado. Es más, todos estamos expuestos a ser tentados. El problema es cuando tú caes de la tentación, cuando tú ejecutas la tentación, cuando tú caes ante la tentación. Por eso es que la oración dice, no nos dejes caer. No es que no tengamos tentaciones, no nos dejes caer en la tentación, ¿no? De hecho, el Señor fue tentado y lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, hay que marcar la diferencia entre la tentación y el pecado. La tentación es un proceso anterior al pecado, pero no es pecado como tal. Recuerde el principio que manejamos, tú puedes dejar que sobre tu cabeza revoloteen los cuervos, los pájaros, pero no dejes que hagan nido. Eso, o sea, pensamientos tenemos, dudas tenemos, pero el problema es que te quedes ahí, ¿no? Que mira, tengo una duda en la palabra, tengo una duda de hace como 3 años. No te quedes ahí, resuelve la duda. ¿Cómo se resuelve la duda? Métete de lleno. Porque tal vez si tú no tienes la respuesta, si tú tienes una duda y tú no la tienes, no quiere decir que no exista. Alguien la debe tener, ¿no? Y pide orientación al Espíritu Santo y de seguro que vas a llegar, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es pecado? Todos lo sabemos, pero vamos a recordar nada más la definición de lo que es pecado. Recuerde, pecado es una desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva ante los ojos ¿de quién? De Dios. El pecado impide la relación con Dios, es la acción deliberada y engañosa contraria a la voluntad de Dios expresada en su ley. Entonces, cualquier desobediencia a la ley del Señor, a la voluntad del Señor, es pecado. Por eso es que la palabra dice que todo lo que no provenga de fe es pecado, entendiendo por fe que el fruto del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, todo lo que no provenga de Dios, de lo que Él establece, de lo que Él exige, pues si no proviene de Él, proviene contra Él, ¿no? Porque recuerda que estamos en 2 reinos nada más, aquí no hay puntos medios, aquí no hay un Cancún espiritual, o estamos en el reino de Dios, o estamos en el reino de Satanás, o en el reino de las tinieblas, o en el reino donde no está Dios, porque hay gente que no le gusta que uno le diga el reino de Satanás, dice, es que eso es para darle miedo a la gente, es que eso se lo inventan, el reino de Satanás, ¿no? Está bien, llámale como tú quieras, el reino de Dios y el reino donde no está Dios, pero sepa que hay 2 reinos, eso lo tiene el Señor muy bien establecido. ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿quién hace pecar a una persona? Nada más para que amarremos principios que estamos manejando. Se cayó el letrero. ¿Quién hace pecar a una persona? Uno mismo, o sea, tenemos que eliminar aquello de que alguien nos hace pecar, de que el diablo me hizo pecar y aquello de que tenemos un espíritu de adulterio, un espíritu de mentira, un espíritu de yo no sé qué, un espíritu, no. La gente peca, lo acabamos de leer ahorita, porque todo sale de ¿dónde? De su propia concupiscencia, su naturaleza caída, ¿no? Eso, tenemos que tenerlo bien claro, dejar aquello, el diablo no nos hace pecar. Ahora definamos lo que es una tentación. ¿Qué es una tentación? Significa poner a prueba o solicitar al mal. El ser tentado no constituye pecado, el ceder a la tentación sí constituye pecado. El diablo o Satanás puede de alguna forma quizás crear una situación para que tú seas tentado. O sea, ¿cuántas veces no se nos pone todo en bandeja de plata para que caigamos, no? Cuando usted tiene una necesidad económica, dígame, estoy sintiendo en la espalda como que algo me aprisiona. Pero bueno, dígame, cuando tenemos una necesidad económica, muchas veces no nos atraviesa ahí una posibilidad de hacer un chorizo ahí o conseguir plata ilegalmente. ¿Por qué? Porque todo se pone ahí para que tú caigas. Pero tú eres el que toma la decisión, tú la tomas. O sea, la tentación obviamente es una etapa previa al pecado, pero si tú no tomas la decisión, recuerda en principio, si tú no quieres, ni el diablo te hace pecar, ¿no? Pero ahora, si tú no quieres, ni Dios te puede salvar tampoco. Es un principio que manejamos. Entonces, esto del pecado es todo un proceso, hermanos. Todo un proceso, yo creo que ya usted lo conoce, lo vamos a recordar, la verdad que no lo sepa.
aquello de que yo pequé por accidente, que yo salí, iba caminando y ¡pum! Pequé. No, no, no. El pecado es algo que se maquina, es algo que se piensa, es algo que se forma, es algo que se ejecuta. Por eso es que habla el libro de Santiago y se lo leo nuevamente. Uno no puede decir que Dios lo ha tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces, después que uno ha concebido, da a luz el pecado y el pecado después da a luz, o la paga de él es la muerte. Entonces, eso es todo un proceso. Entonces, nosotros si somos creyentes de verdad, si somos cristianos verdaderos, el enemigo no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Amén. Nada, o sea, eso los cristianos endemoniados, todas esas son cosas que se inventan, ¿no? Un cristiano verdadero no puede tener ninguna comunión con el enemigo, ¿no? Ninguna. ¿Algo lo respalda bíblicamente? Por supuesto, o sea, el enemigo conoce al Señor, pero así, ¿no? Mucho más que el cristiano, inclusive. Imagínense, ¿le suena eso de que el enemigo conoce más a Jesús que el propio cristiano? Les voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor iba en la barca, ¿se acuerdan de la tempestad aquella? Que comenzó todo que se iban a hundir y el Señor estaba durmiendo y los discípulos asustados lo despertaron. Señor, pero ¿cómo puedes estar durmiendo ahí? Mira que perecemos. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? El Señor calmó la tempestad y ¿qué le dijo a ellos? ¿Dónde está? ¿Dónde está vuestra fe? O sea, como que les quiso decir, ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí? Si ustedes me conocieran realmente no tendrían miedo, ustedes sabrían con quién están. ¿Cierto que sí? Dice que cuando la barca llegó al otro lado, habían unos endemoniados, ¿no? Inmediatamente vieron al Señor, Señor Hijo de Dios, ¿por qué has venido a atormentarnos? Entonces, y estos de acá, cuando el Señor calmó la tempestad, al final dijeron, bueno, ¿y quién es este hombre que hasta el mar le obedece? Entonces la misma gente que iba con él decía, ¿quién es este? Que hasta la naturaleza le obedece. Y resulta que cuando llegan allá los demonios dicen, Señor Hijo de Dios. Entonces imagínense, los demonios lo conocían más que los mismos que andaban con él. El enemigo conoce al Señor, lo conoce. ¿Por qué? La palabra dice, por sus frutos lo conocemos. El Señor obviamente más que frutos tenía, porque no solamente al Señor, los enemigos también conocían a Pablo, ¿no? ¿Recuerdan de aquel pasaje también? Cuando aquel quería librar demonios, dijeron, bueno, a Jesús conocemos, a Pablo también, pero ustedes no los conocemos y bueno, todo el mundo sabe esto. Entonces, por eso es que es bueno que nosotros marquemos la diferencia, que tengamos frutos dignos de arrepentimiento, que nos comportemos como verdaderos hijos de Dios, no solamente para que el Señor nos conozca, y no vaya a ser que cuando lleguemos allá nos diga, es que no los conozco, apártense de mí, no diga, claro, ahí está Jorgito de Cartago, ese es de los míos, venga para acá. ¿Entienden? Que no solamente para que el Señor nos conozca, sino también para que el enemigo nos conozca y marquemos la diferencia, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, el enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Dice la palabra que aquel que es hijo de Dios no peca, porque la naturaleza no nos permite pecar, ¿no? La naturaleza santa de Dios no nos permite pecar. Hoy en día eso no es lo que se enseña. ¿Qué se enseña hoy en día? Que todos somos pecadores, ¿no? Esa es otra enseñanza, ¿no? Entonces, obviamente, si somos hijos de Dios no vamos a pecar, pero también dice que nosotros hay dos padres espirituales. ¿De acuerdo a lo que compartíamos el domingo pasado? Hay dos padres espirituales porque el Señor dice, ustedes no son hijos míos, ustedes son de su padre, el diablo. Entonces, hay otro padre, ¿no? Pero ese entonces sí hacen la voluntad de su padre. Cada uno hace la voluntad de su padre, ¿no? El problema es, ¿qué padre tienes tú? ¿Dios o el diablo? Entonces dice la palabra de Dios y se los leo, ¿por qué aquellos sí hacen la voluntad de su padre, el diablo? Porque dice que Dios les ha entregado las concupiscencias de sus corazones. Dice que ellos han sido escogidos para ir en pos del príncipe de este mundo, Cada uno decide para dónde agarra, ¿no? Recuerde, esto es una decisión personal. Usted decide en qué reino está, usted decide bajo qué autoridad vive, usted decide qué puede exigir de acuerdo a donde esté viviendo. Por eso es que el Señor te recomienda, como empezamos, medita en tu camino para que te ubiques, ¿no? Varias veces lo hemos dicho, La primera pregunta que Dios le hizo a Adán fue, ¿cuál fue? ¿Dónde estás, no? ¿Dónde estás tú? Ubícate, para que puedas saber bajo qué autoridad estás viviendo. Cuando sepas bajo qué autoridad vives, tú sabes a qué atenerte, qué puedes exigir, qué puedes no exigir. Si no te gusta donde estás viviendo porque no estás bien ahí, porque estás sufriendo, ¿cuál es la recomendación? Pues cámbiate de lugar, ¿no? Haz algo por lo menos, pero haz algo, ¿no? Medita en tu caminar, ¿no? Bien, entonces, hermanos, la mala concupiscencia, ¿qué es? Obviamente toda esa información que nosotros tenemos, la naturaleza caída en nuestra mente, esa es la que nos lleva, obviamente, a que nosotros seamos tentados. O dígame si a veces no pasa que hay personas, o nosotros en algún momento pasamos por ahí, que digan, mira, el problema mío son las mujeres. Y verás qué problema.
Porque para donde voy se me atraviesa una con minifalda, otra con un escote, otra que va pintorreada, otra que va aquí. Vieras qué prueba, ¿no? Vieras que como que él conoce mi debilidad y ahí está el asunto, ¿no? El asunto no es ese, sino que como esa es tu información, lo que tienes en tu mente, porque todos los demás están viendo lo mismo, ¿o no? Entonces hay unos que como esa no es su preocupación en su mente, no es que su concupiscencia los tienta, entonces ellos no tienen ese problema. Cada uno es tentado por lo que desea en su mente, ¿eh? Por lo que tiene en su corazón. Vamos, hermanos. Entonces el proceso del pecado tiene lo suyo. Entonces, ¿todo empieza con qué? Con ser tentado, ¿ah? ¿Qué es tentado? Puesto a prueba, ¿no? Uno es tentado, ¿no? Recuerda que la tentación no es pecado todavía, porque nosotros podemos ser tentados, ¿no? Ahorita vamos a ver 2 ejemplos bíblicos que nos explican bien paso a paso, pero por ahí empieza el proceso del pecado, ¿no? Primero somos tentados, somos atraídos, ¿no? Cuando usted va a cazar, cuando usted va a pescar, ¿cómo atrae los peces? Algo que a ellos les llame la atención, ¿no? Un gusanillo, algo así, pero uno no tira una caña con una carnada y una piedra ahí, porque nadie se le va a arrimar, ¿no? Tiene que ser un gusanillo, algo que atraiga, ¿no? Entonces uno es seducido, uno es atraído, es la primera etapa, tú te atraes, ¿no? Te llama la atención, porque, wow, mira eso, qué bonito se ve. ¿Por qué el pecado no se vende como algo feo, ah? El pecado se vende como algo bonito, algo que a ti te va a agradar en su momento, ¿no? Ahí donde la Biblia habla de aquello de los deseos engañosos. Deseo engañoso, cuando tú dices, wow, si yo tuviera eso sería feliz, y cuando lo tienes te das cuenta que fue la peor decisión que tomaste. Si yo estuviera con esa mujer, ese hombre, sería la persona más feliz. Y cuando estás con esa persona dices, maldigo el día en que te conocí, como dice alguna canción por ahí. Así es, así funciona esto del pecado. Entonces es una primera etapa, soy atraído. El problema es seguir avanzando, porque si tú sigues ahí, tú eres atraído. Si te quedas ahí, lo más probable es que pases a otro nivel. ¿Cuál es? El de ser seducido, que ahí ya es más grave, ya la cosa comienza a aumentar, a calentarse más. Porque cuando uno es seducido, dice que una persona es seducida cuando su voluntad es reducida a nada. Si usted cae en la seducción, ya quedó listo. Ya, fuiste atraído, está bien, hasta ahí vas bien, pero seguiste. Ahora, si te quedaste ahí, wow, seducido, ya mi voluntad se reduce a poco. Entonces, esa es la parte de la seducción, el engaño. La palabra seducción, obviamente, tiene mucho que ver con la parte de engaño, porque nadie seduce para cosas malas a lo bueno, ¿no? A lo bien. Hay cosas que a uno le atraen buenas y dice, sí, voy a caer ahí. Y son cosas buenas, pero por lo general, en el sistema en que nos movemos y a lo que se refiere Santiago en lo que leímos, ese tipo de seducción se refiere a tratar de esclavizarte, a tratar de llevarte a lo que no deberías tú estar, pero que tu voluntad se ve reducida a nada, que ya no te puede resistir, ¿no? Entonces, a eso se refiere la seducción. Ya cuando ya estás en seducción, ya lo que viene ya es efecto dominó, todo comienza a caer así, ¿no? Ya comienzas a concebir el pecado, a ver, ya fui seducido ahí, ya yo quiero ahí, ya nadie me quita de la cabeza en mi mente que yo quiero. Entonces comienzo a concebir, a planear cómo lo ejecuto. Dice que el hombre ejecuta, todo lo malo que tiene, piensa de noche y ejecuta de día. Entonces comienza uno a maquinar, ¿no? ¿Cómo hago para hacer eso? ¿Cómo lo consigo? ¿Qué mentira me invento, no? Si los hombres casados que quieren ser infieles, obviamente, ¿qué hago? ¿A dónde le digo que voy a ir? Voy a pagar el celular. Pero aquí, si van a ir a un motel, no voy a pedir factura. Que no me lo carguen a la tarjeta, ¿no? Todas esas cosas, ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el cristianismo? Eso es vida. Es vida. ¿Cuántos cristianos no han caído ahí? Muchísimos. No crean que eso es solamente para la gente que está apartada de Dios. Muchos cristianos han caído ahí. ¿Por qué? Porque hay 2 ramas delicadísimas con las que caen casi la mayoría de los cristianos. Bueno, eran no 2 ramas, ¿cuántas Fs eran? ¿Te acuerdas? 4 Fs: faldas, fama, fortuna y la falsedad. No, eran 3. Bueno, hay una 4ª que dice Marquito, que es la falsa doctrina. También, dejémoslo ahí. Pero por lo general, las faldas y la fortuna, esas son las 2 cosas que han hecho caer grandes ministerios, o muchos se han desviado en busca de lo que es la prosperidad, el dinero, y entre más tienen, más quieren, y eso ha tumbado ministerios tremendo, y está ligado, ¿no? al asunto de las faldas, ¿no? Pero esas son las 2 jefes más fuertes, ¿no? Entonces, la parte ya de concebir, cómo ejecuto, cómo lo llevo a cabo, eso tú lo haces. Ya después viene la parte de la ejecución, Tú decides ya llevar a cabo lo que planeaste, ¿no? Entonces, mire que eso no es de la noche a la mañana que uno peca, es un proceso, Los grandes pecadores no fue que una vez, los grandes mentirosos no es que empezaron y de la noche a la mañana se volvieron mentirosos, no, empezaron con una mentirita, otra,
esta mentira la engancho con esta, y tú tienes que generar lo que es una red. Ayer hablábamos de lo que era una red. Una red es una cantidad de elementos que están relacionados entre sí con un fin común. Eso es una red. Entonces, en esto de las mentiras, una red de mentiras es eso, ¿no? Una mentira que conecta con otra, y entonces un mentiroso, ¿con quién se conecta? Con otro mentiroso, y así, y es una red de mentiras. Entonces, ya comienzas tú, y cuando menos piensas ya eres un gran mentiroso. Porque la Biblia no dice que con una mentira nos perdemos, dice que el mentiroso. La Biblia no habla de que con una copita de licor, habla del borracho, ¿no? No habla de todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega? ¿Cómo llegó Lot a Sodoma? Poco a poco, ¿ah? Recuerdan que él se separó de Abraham y puso su tienda, y corriendo a la tienda, y cuando menos pensó ya estaba en Sodoma y Gomorra, ¿no? Poco a poco se va construyendo el pecado, se va concibiendo hasta que se ejecuta. ¿Estamos, hermanos? Cuando ya el pecado se consume, ya dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero no es una muerte física, es una muerte espiritual, ¿no? Es una muerte, es una separación de la persona de Dios, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejemplo, dos ejemplos claros que hay en la Biblia que nos llevan realmente a este proceso de cómo uno empieza siendo atraído, seducido, y al final cuando ejecuta y se da el resultado que nadie puede evitar, porque si tú estás en eso, esas etapas que hemos estado hablando, si ya estás en la etapa de ejecución, la de seducción, y todavía no es visible el efecto del pecado, es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo, porque dice que tarde o temprano el pecado te alcanza, ¿no? El pecado alcanza al hombre tarde que temprano y va a ser expuesto. O sea, no creas que nunca no va a pasar nada ni nos vamos a dar cuenta. Voy a pedirles, hermanos, que vayamos al libro del Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3. Y vamos a leer una historia ahí que nos va a mostrar estas etapas, pero así claritas, ¿no? Bien claritas, cómo empieza todo, cómo nos va llevando, para que usted entienda y hoy nos quede claro de que si usted está viviendo en el barrio del pecado, no fue que te ocurrió de la noche a la mañana, ni fue que alguien te empujó. No, tú mismo lo planeaste en tu mente, lo concebiste, fuiste seducido hasta que al final decidiste ejecutar, y la paga del pecado pues es la muerte espiritual que hoy estás viviendo. ¿En qué sentido? Vives una vida apartada de Dios. Vamos a quitar esto de una vez, hermanos, porque eso lo teníamos ahí para las que estaban cantando nada más. A mí ya se acabó la garantía. Entonces, a mí lo que me toca aquí es prohibido fumar y la ruta de evacuación. Importantes también, pero bueno, ese es otro tema. Otro día hablamos de esa parte, ¿no? Estamos en el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, y más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, ahí hay una primera etapa, y hay algo que rescatar de ahí. Si nosotros nos fuéramos más atrás a lo que realmente Dios le dijo a Adán y Eva del árbol, Él les dijo que no lo tocaran. Aquí Eva dijo, Él nos dijo que no lo tocaran ni que lo comiéramos. O sea, ya le agregaron, ¿no? Cuando uno generalmente agrega cosas a la palabra, lo que está buscando es una justificación. Tarde o temprano tú estás buscando una justificación cuando comienzas a meter cosas que la palabra no dice, ¿no? No incluyamos nada ahí. Simplemente por eso la recomendación: usted no quiere ser avergonzado, hable conforme a lo que está escrito, ¿ah? Ahí, no se salga de ahí y usted no va a ser avergonzado. Entonces ahí viene un proceso de primero de atracción y todo eso. ¿Y de dónde se genera? Una conversación de Eva, ¿con quién? Con la serpiente. O sea, nosotros no tenemos nada que estar hablando con el enemigo, no tenemos que ir a buscar lo que no se nos ha perdido, ¿ah? No deis lugar al diablo, dice la palabra. Si el enemigo te quiere sacar de donde tú estás, no lo consientas, apártate de ahí, no tienes por qué estar entablando conversación con nadie. Primer pecado de Eva, ¿eh? Conversando con la serpiente, porque la serpiente era muy astuta. Las serpientes tienen la característica de ser, ahora, si quisiera hacer una salvedad ahí, no es que la serpiente sea un animal malo, es una representación que el Señor hace aquí de la serpiente, porque es un animal muy
astuto, pero no quiere decir que cada que uno ve serpientes se imagina pecado y a Satanás, y la gente sataniza las pobres serpientes. O sea, no es que sea eso, ¿ah? A veces uno quiere tratar mal a una mujer y le dice, es que usted es una víbora. ¿Qué culpa tiene la víbora? Nada. La serpiente lo que pasa es que es un animal muy astuto, ¿ah? ¿En qué sentido? Cuando una serpiente está cazando, una serpiente puede estar todo el día ahí mirando a la presa, ¿ah? Porque ella sabe, si yo ataco y fallo, me demoro 8 días recuperándome, porque así son las serpientes, así son los tigres, así son los felinos. Entonces puede estar todo el día ahí analizando la situación, pero cuando ataca, ¿no? Entonces es un animal muy astuto, muy ágil, muy inteligente, y por eso es que lo representó el Señor así, pero no es que las serpientes sean malas, ¿no? Y así pasa con muchos animales, ¿no? Es otro tema, pero por ejemplo el caso de los murciélagos. Todo el mundo ve un murciélago y se imagina ya la hechicería, pobre murciélago. Pero bueno, ese es otro tema que lo vamos a ver luego. Entonces, primer pecado de Eva, conversación con el enemigo, ¿ah? No se puede establecer conversación con el enemigo, no caiga en eso, ¿no? Después, si leemos en el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ¿ah? Entonces ya fue atraída, ¿no? Ya fue atraída, dijo, wow, con lo que me dijo la serpiente, que no me voy a morir y que el árbol realmente se ve bien. A lo mejor lo había visto muchas veces, pero ese día lo vio diferente, ¿ah? Ya fue atraída, ¿no? Y si seguimos leyendo, dice en el versículo 6, y que además era ¿qué? Codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, ya entró la codicia ahí. ¿Qué es la codicia, hermanos? La codicia es cuando tú deseas algo y lo quieres conseguir por encima de lo que sea, ¿ah? Cuando uno codicia algo, dice, una cosa es querer algo, pero ya codiciarlo ya es, yo lo tengo que obtener al precio que sea, como sea, por encima del que sea, ¿no? Entonces ya lo codició, ya lo vio de una manera diferente, dijo, wow, se ve bien, ¿ah? Se ve bien. Si seguimos leyendo, dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿no? Entonces ahí ya se consumió el asunto, ¿no? Primero fue atraída, le vendieron la idea bien, porque la serpiente le vendió la idea bien, ¿no? No vas a morir, se te va a abrir la luz del entendimiento, ¿ah? ¿Cuántas veces no nos pasa en el mundo eso? Donde hay contraofertas a lo que Dios ya dijo no. Hay muchas cosas a lo que Dios ya dijo no y sin embargo el sistema nos las vende de una manera diferente. Uno dice, wow, no lo había visto de esa forma, ¿ah? Eva lo vio diferente. El enemigo se la vendió así, codició el árbol hasta que al final comió de él y no solamente comió, lo que pasa hoy en día también, sino que la gente que peca por lo general, su pecado arrastra a los que los rodean, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Entonces vino obviamente ya el pecado, ya todos conocemos la historia de que ya el Señor se dio cuenta, los llamó a cuentas, ellos se dieron cuenta de que habían pecado, se avergonzaron, ¿sintieron qué? Hace 8 días lo vimos. Después de eso ellos sintieron, aparte de vergüenza, sintieron también miedo. Sintieron miedo, ¿ah? Y usted ya sabe la historia, ¿no? Se taparon con hojas, porque el hombre siempre ha sido así igual. El hombre peca y trata de restaurarse a sí mismo. Pero no es posible, hermano. El único que restaura, ¿quién es? Dios. Es el único que restaura. Entonces más adelante viene ya lo que es la paga del pecado, que lo leemos en el versículo, leámoslo desde el versículo 17. Dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí se dio la separación ya de Dios. Dice, bueno, fueron expulsados del huerto, ¿ah? Yo imagino que para Dios tiene que haber sido un dolor muy grande el tener que tomar esa decisión, ¿no? Así como los que somos padres, me imagino que una decisión de echar un hijo a la calle debe ser tremendamente dura, ¿eh? Porque uno no los ha creado para eso. Uno no trae un hijo al mundo para que uno tenga que echarlo, ¿no? Una cosa es que se vaya, porque el ciclo de la vida dice que el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre, todo lo que conocemos, pero otra cosa es echarlo, ¿no? Entonces, esa decisión de Dios de expulsar al hombre y a la mujer del paraíso, del Edén, de ahí, de lo que él había creado para ellos, debe haber sido una decisión tremenda, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que Eva dimensionó todo lo que iba a pasar con la decisión que iba a tomar? No, generalmente uno cuando va a pecar uno no dimensiona nada, ¿no? La gente que va a caer en adulterio yo creo que jamás pensaría de que eso puede ocasionar que la familia se destruya. La gente no lo piensa, ¿no? De hecho, agarre a cualquier adúltero que usted conozca, bueno, aparte de predicarle la palabra, primero la palabra, y pregúntele, ¿no? ¿Tú crees
¿Tú amas tu familia? Pregúntale primero y la persona te va a decir, claro, la familia es lo más importante para mí. ¿Y tú ocasionarías daño a tu familia? Jamás. Primero muerto que causarle un daño a mi familia. Y si entonces, ¿por qué estás en adulterio? Bueno, no sé, es que como no creo que me pillen, ¿no? No quiero que me descubran. Entonces la gente no dimensiona las consecuencias del pecado. Yo estoy seguro que Eva y Adán no dimensionaron lo que iba a pasar, todo lo que pasó ahí en adelante, y bueno, hasta el día de hoy seguimos pagando los platos rotos, porque tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente. Podríamos haber estado en el paraíso, quién sabe cómo, no sabemos, ¿no? Pero bueno, ese es el caso. A veces a uno le preguntan que si es malo comprar lotería y todo eso, y está relacionado con esto, ¿no? La gente que busca comprar loterías con ese fin de hacerse rico de la noche a la mañana estaría en contra de lo que el Señor dice aquí, que ahora en adelante tú te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Hay gente que no quiere pagar ese precio, el sudor de la frente quiere ir de otra manera, otras vías, ¿no? Entonces, por ese lado es malo en ese sentido, ¿no? Ahora, otros por allá, en paréntesis, dirán que lo malo de la lotería es no ganársela, pero ese es otro tema, ¿no? Pero básicamente, si tú tienes tu fe, recuerda que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en eso, ahí va a estar tu corazón, ahí va a estar tu fe, entonces Dios no tiene cabida ahí. Entonces piensa, ¿no? Todo lo que esté contrario a Dios no está con Él, ¿no? Entonces nada más analiza esa parte. Entonces, miren ahí que el mismo Dios obviamente nos da la ayuda. Dice la palabra que Dios no te va a exponer más allá de lo que tú puedas resistir, ¿no? Y junto con la tentación viene ¿qué? La herramienta, el arma para que tú puedas sobresalir, para que tú puedas salir, para que tú puedas resistir, ¿no? Entonces Dios no te va a exponer a ti eso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice la palabra, recibirá la corona de la vida. Eso está en Santiago 1:12. Pero mire, cuando haya resistido ¿qué? La prueba. Y cuando sean tentaciones de ¿qué? De cosas que realmente están ahí para medir realmente de qué estás hecho, ¿no? Dice la palabra que si tú dices que tienes fe, tu fe va a ser probada. Eso es un hecho. Tú dices que crees, vas a ser probado. Tú dices que eres paciente, tu paciencia va a ser probada. Ahora, si tú no eres paciente y quieres paciencia, hay gente que clama a Dios por paciencia, Dios, dame paciencia. Tienes que saber que lo que produce la paciencia es la tribulación, la prueba, ¿no? Entonces, la próxima vez que tú pidas paciencia, sepa lo que estás pidiendo, ¿no? ¿Quieres paciencia? Tendrá tribulación, tendrá prueba, ¿no? Ahora, hay que saber distinguir entre lo que es una prueba y lo que es el fruto del pecado, ¿no? Una cosa es la prueba, otra cosa es el fruto del pecado. Porque hay gente que son tremendos choriceros y la policía los persigue y los chepitos y los cobradores y dice, uy, estoy pasando por una prueba. Dice, no, eso no es prueba, eso es el fruto del pecado. O la gente que está en adulterio, está en adulterio y se siente presionado porque la mujer lo cela y dice, eso no es una prueba, eso es fruto del pecado, lo que habla Gálatas 5:19. ¿Qué dice Gálatas 5:19? Las obras de la carne, Sepa distinguir entre lo que son las obras de la carne y lo que son el fruto del Espíritu, que son dos cosas totalmente diferentes. Vamos, hermanos. Entonces, obviamente, hay recompensa en usted si usted obviamente, resiste la prueba. Dice que no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea. Fiel es Dios, porque no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. 1 Corintios 10:13, usted se está apuntando ahí para que anote los versículos y los busque, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se escuda en eso, decir es que el diablo conoce mi debilidad. Entonces, por ahí me ataca. El diablo conoce cuál es mi debilidad y por ahí me ataca, pero antes que el diablo conozca tu debilidad, yo creo que cada uno de nosotros conoce su propia debilidad, ¿no? Entonces, identifica tu debilidad no para pedirle a Dios que te dé fuerza ahí, no, para que la elimines. No pidas fortalecer una debilidad no necesita ser fortalecida, una debilidad necesita ser totalmente destruida. Por eso identifica al enemigo, para que vayas en pos de él, y una vez que estés ahí con él, destrúyelo. Pero para destruirlo necesitas llevar armas, ¿no? Recuerden lo que hablamos en domingos pasados, que de nada te serviría identificar al enemigo si no estás armado, de nada te sirve estar armado si no identificas al enemigo. Lo que necesitas es estar armado, identificar al enemigo e ir detrás de él, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bien, sigamos entonces. Gracias. Bien, entonces, si usted reconoce su debilidad, cuando la palabra dice que el poder de Dios se perfecciona en medio de mi debilidad,
No quiere decir que el poder de Dios se perfecciona en medio de lo que a mí me ocasiona pecado, la habilidad que yo tengo por la cual estoy propenso a caer, ¿no? Sino que en la medida en que yo menos fuerzas mías tenga, más soy candidato a ver la mano de Dios, ¿no? Entre menos fuerzas mías tenga, entre menos yo esté resistiendo con mis propias fuerzas, menos soy candidato a ver la mano de Dios. Ahora, si tú reconoces, por eso es que dice que bienaventurados los pobres de espíritu, ¿ah? Los que reconozcan que están en una pobreza espiritual. Si tú reconoces que realmente hay algo con lo que con tus propias fuerzas ya no puedes luchar, ahí se perfecciona el poder de Dios, ¿ah? Porque ahí es donde Dios realmente va a hacer la obra en ti, cuando ya tú no puedes hacer nada. Mientras tú estés pataleando y luchando ahí, no eres candidato. Cuando Moisés estaba en el palacio, Dios no podía usarlo, no era una persona usable. Tuvo que sacarlo de ahí, llevarlo al desierto, moldearlo, bajarle el orgullo, que fuera una persona que diga, ya no tengo nada de lo que me jactaba, ahora soy un simple pastor de ovejas. Cuando él estaba con el suegro, él dijo, ya, ahora sí, ya estás listo para usarte, ¿eh? Entonces, si en usted todavía hay rastros de orgullo, de soberbia, de todo lo que vemos ahí, no estás listo para que el Señor te use, ¿no? Despójate de todo aquello que te pueda alejar de los planes del Señor. A veces la gente no dimensiona las consecuencias del pecado. Teníamos que saber que el pecado, la principal consecuencia del pecado, ¿cuál es? Nos aparta de Dios, o sea, es lo principal. Por eso cuando David pecó, ¿se acuerdan que hablábamos? La primera preocupación de él es, Dios, no aparte de mí tu Santo Espíritu. Es lo primero que nos debería preocupar, apartarnos del Señor. Ese es el temor a Jehová, que Dios no se aparte de nosotros. Amén, hermanos. Ahora, aquí en lo temporal todavía podemos hacer algo. Dice que mientras estemos vivos hay esperanza, ¿eh? Dice, hay fe, hay esperanza. Aquí todavía lo podemos hacer, pero qué triste sería ya una separación definitiva en la eternidad, que nosotros la conocemos como ¿qué? ¿Como la qué? Cuando hay esa segunda muerte allá, ya se los dije, como la segunda muerte, ¿eh? La segunda muerte, ¿cuál es? Una separación ya definitiva del Señor. Porque aquí, cuando estamos en este sistema, nosotros conocemos mucha gente muerta espiritualmente, ¿cierto? Hay una muerte física cuando la gente muere, ya al polvo eres y el polvo vas, esa es una muerte física. Hay una primera muerte espiritual cuando aquí eres separado de Dios, cuando ya después de todo este proceso del pecado tú ejecutas y la paga del pecado de la muerte, te separas de Dios. Pero como estás vivo, todavía hay esperanza para ti, porque en el momento en que tú decidas pedirle perdón a Dios, Él te perdona. Dice la palabra que el día que el pecador se arrepienta, su pecado no le será de estorbo, porque el que se arrepiente alcanza misericordia, ¿eh? Mientras estamos vivos. Ahora, si tú mueres en pecado, ya eternamente no hay nada que hacer por ti. Viene la muerte segunda, que es una separación definitiva de Dios. Hay lugar eterno donde está la gente que no quiere estar con Dios y estará la gente que sí quiere estar con Dios. Tú no puedes pretender en la eternidad estar con Dios cuando aquí en lo temporal no quieres nada de Él. No tiene sentido, ¿ah? Hay gente que no aguanta una hora en la iglesia, ¿no? Pero sí pretende estar toda una eternidad ya adorando al Señor. O sea, son cosas incoherentes, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, tienes que ser consecuente, como cuando empezamos el video, tienes que ser consecuente con lo que piensas, ser íntegro, ¿no? ¿Qué es una persona íntegra? La persona que piensa de una forma, siente de esa misma forma y actúa de esa misma forma. Integridad, o sea, ser una persona íntegra. Vamos, hermanos. El pecado obviamente también dice la palabra ahí que causa desosiego en el alma, dice en Isaías, imagínense, causa... Obviamente la vida del pecador es dura en todos sus sentidos, en la parte económica, física, emocional y en la parte almática también, o sea, te causa desasosiego, o sea, el pecador siempre está sintiéndose perseguido por todo. Dice la palabra ahí que huye el impío sin qué, sin que nadie lo persiga. Nadie lo persigue y se siente perseguido, ¿ah? ¿Por qué? Desasosiego en el alma, o sea, a toda hora lo están persiguiendo. No tiene esa paz que solo Dios, Cristo Jesús puede dar, ¿no? Es una paz que supera cualquier entendimiento, ¿ah? Pero solamente Él la puede dar. Por eso a veces uno le dicen, Costa Rica es un país de paz. Hay que pensarlo, ¿ah? ¿Qué tipo de paz, no? Tal vez la paz que todo el mundo conoce, que como no tiene guerras, no está agarrado con ningún país, pero no, lo menos que tenemos aquí en Costa Rica es paz. Menos ahora que ya se ha disparado el asunto de, dije disparado porque se disparó, sí, pero también se ha disparado en el sentido que ya todo el mundo le dispara en cualquier lado, ¿no? Antes uno veía asesinatos en ciertas regiones del país, ¿no? Ahora ya no. Ahora en la sabana, donde tú vayas pasando, ahí matan a la gente, ¿no? Entonces hay que analizar si realmente estamos viviendo en una paz y en cuál paz, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución para la tentación? Que es lo que estamos hablando hoy. Recuerda lo que dice la palabra, que Dios no te puede llevar a ninguna tentación que tú no puedas
resistir y juntamente con la tentación Él te va a dar las herramientas, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejemplo que podemos tomar? El modelo de siempre, ¿no? Digamos, ¿cómo le podríamos decir? Sí, el ejemplo mejor que podemos tomar siempre son las enseñanzas mismas del Señor y lo que Él pasó, ¿no? Recuerde que aquí dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿no? Entonces, apoyémonos en lo que vivieron los grandes siervos del Señor, cómo ellos superaron sus cosas, cómo salieron adelante, cómo se defendieron, para que nosotros podamos imitar eso, ¿no? Para que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en ellos, ¿no? Entonces, voy a invitarlos a que vayamos al libro de Mateo, hermanos. Espera para que salga la pregunta ahí en el video. Bueno. Como cristianos, en el momento de hablar de la tentación, cuando decimos que somos piedra de tropiezo, ¿eso es algo relacionado de que estamos poniéndole tentación a una persona? Dice, no, que no seamos piedra de tropiezo. El ser piedra de tropiezo tiene una aplicación muy amplia, ¿eh? Usted puede ser piedra de tropiezo inclusive para cosas que no tengan nada que ver con pecado. Pero en el caso del pecado, si uno es el instrumento que el enemigo está usando para que otro caiga, en ese sentido uno es piedra de tropiezo. Por eso la palabra dice, ay de ti, que seas la piedra en el que alguien tropiece, ¿no? Pero no nos quedamos ahí solamente en el pecado, ¿no? O sea, un padre que no traiga a sus hijos a la iglesia puede estar siendo piedra de tropiezo para sus hijos, ¿no? Unos hijos que tengan una relación mala con los papás pueden ser piedras de tropiezo para que los papás ya no crean en la familia. Entonces, es una aplicación bastante general, ¿no? Pero lo que habla la palabra es básicamente en que alguien haga tropezar a alguno de los suyos, dice el Señor. ¿En cuanto a qué? En cuanto al caminar, ¿no? Que alguien quiera empezar, y sobre todo aquellos que están empezando, ¿no? Cuando uno está empezando en el cristianismo tiene demasiadas piedras de tropiezo, muchísimas, empezando por la propia familia, ¿no? Pero una pregunta que hace Milena, sí. O sea, si tú eres el instrumento que el enemigo está usando para que otro caiga, tú eres piedra de tropiezo ahí, ¿no? Y hay de ti, dice el Señor, ¿no? Hay de ti que seas una piedra, y si el que cae, ahora lo que pasa es que hay que ver a quién haces caer, ¿no? Muchas mujeres son usadas, digo mujeres porque así pasa, ¿no? Han sido usadas por el enemigo para tumbar grandes ministerios, ¿no? Imagínense ahí, tremendo. Ahora, si tú eres piedra de tropiezo, entre comillas, para que un adúltero vuelva a caer en adulterio, no puede caer más aquel que está caído, ¿ah? ¿Quién es el que cae? El que está de pie, ¿ah? Entonces, ¿a quién hace uno caer o a quién tropieza uno? Si alguien está en el suelo, por más que sea yo algo para que tropiece, ya no se va a caer más, ¿no? Ya está caído, ¿no? Entonces, generalmente, ¿a quién hace caer uno? Al que está en pie, ¿no? Por eso es que dice que el que esté bien, mire que no caiga, el que esté bien, el que esté de pie, ¿no? No el que esté caído, ¿no? El que esté caído lo que tiene que hacer es nacer de nuevo, ¿no? Bien, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4, vamos a estar ahí en los que tienen Biblia con título, ¿qué dice ahí? La tentación de Jesús, ¿no? Por eso les decía yo que la tentación no es pecado, porque hasta el Señor fue tentado, el Señor fue tentado, ¿no? El Señor fue tentado, ¿no? Entonces vamos a ver cómo fue tentado Él, cómo se defendió, que es el consejo más sano para cada uno de nosotros, ¿no? Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 4 que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire, el desierto es un lugar muy especial para Dios, porque es el lugar donde Él formó a sus grandes siervos, ¿ah? Siervo que se respete fue llevado al desierto. Ahora usted dirá, nosotros aquí no tenemos chance entonces de que nos lleven al desierto, ¿no? Pero hay desiertos espirituales, ¿no? Entonces cada uno de nosotros puede, porque ¿qué es un desierto? Ubíquese físicamente lo que conocemos de un desierto. Yo no he estado en un desierto, pero usted me menciona la palabra desierto, inmediatamente yo me lo imagino, porque tengo la información, ¿no? Un lugar árido, un lugar donde para donde yo mire lo mismo, no hay vida, no hay un rumbo que tomar. Ahora dígame usted, si tanto usted como yo espiritualmente no hemos pasado por un sitio como ese, un lugar donde nos hemos ubicado y decir, ¿qué hago? ¿Para dónde agarro? Es que no tengo para dónde ir, no tengo esperanza, no confío en nada. ¿Qué hago? Desiertos espirituales. Ahora, si usted ha pasado por ahí y ha salido, eso es parte de su formación como persona, como siervo del Señor. Dice que fue llevado al desierto, y entonces, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿y para qué lo iba a tentar si nosotros sabíamos que Jesús no puede pecar porque es el Hijo de Dios, ¿ah? Precisamente para eso, para que se comprobara que Él no podía ser tentado, no podía pecar por su naturaleza
santa, ¿no? Depende de la naturaleza que tú tengas, vas a caer o no. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Hambre. Clave que tenemos ahí, lo que él tuvo fue hambre, no dice que tuvo sed ni nada, no, concretamente tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué dijo que pan? Porque lo que tenía era hambre. Mira, ahí hay una enseñanza tremenda, ¿no? El enemigo siempre se va a aprovechar de tu necesidad física para ponerte ahí la oferta, ¿no? La oferta. Él no le dijo, mira, aquí tengo una botella de agua. Digo, no, lo que tenía era hambre. Entonces, si tú tienes una necesidad económica, algo en lo económico se te aparece, ¿eh? Si tú tienes una deficiencia emocional o estás ahí como muy indefenso, como muy en la parte emocional, de seguro que te va a aparecer algo en la parte emocional también que te va a presentar una contraoferta para que tú caigas, ¿no? Entonces siempre el enemigo se va a apoyar de la necesidad que tú tengas para hacerte una contraoferta, ¿no? Contraoferta. Entonces dice que él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso que le respondió el Señor al enemigo, eso está en la palabra, ¿no? Eso está en Deuteronomio 8:3. O sea, ¿con qué se defendió el Señor? Con palabra, ¿no? Mira, está escrito, Deuteronomio 8:3 dice esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces por ahí ya vamos agarrando el volado, ¿no? Después dice que el enemigo, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, mire, lo que hablamos ahora de la tentación, ¿ah? Poner a prueba, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué le tiró el enemigo a él? ¿Qué le dijo? Cuando el enemigo le dijo al Señor, tírate de aquí del pináculo de la iglesia porque está escrito que si tú te lanzas, Dios mandará a sus ángeles y no permitirán que tu pie tropiece con piedra alguna. Entonces el enemigo le tiró al Señor, ¿qué? Un salmo. Es más, le digo qué salmo es. Salmo 91:11 dice eso. Exactamente. Entonces el enemigo conoce la palabra, ¿eh? El enemigo la conoce. Recuerde que estamos hablando del que era el líder de la alabanza y la adoración. Estamos hablando del lucero, ¿eh? Ángel de luz. Conoce la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que no es suficiente con conocer, sino que hay que creer, hay que amar, ¿no? Sí, bueno, hasta ese momento no lo había torcido, porque la dijo tal cual, ¿ah? Lo que pasa es que la estaba usando para otros fines, ¿no? Entonces el Señor muy sabiamente dijo, bueno, ¿tú conoces palabra? Pues yo conozco más. ¿Tú conoces? Está bien. Miren lo importante de conocer la palabra, ¿no? Yo varias veces les he dicho que no hay nada más incómodo ni nada más, no sé, algo que le incomode a uno más que estar uno sentado con gente que esté hablando de algo y uno no sepa lo que están hablando. Por ejemplo, usted se sienta en una mesa y están hablando de fútbol y usted no sabe nada de fútbol, te figuró quedarte ahí callado, haciendo mala cara, contando las horas. No hay nada más incómodo que estar con gente que maneja un tema y usted no lo maneja, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la palabra. Cuando tú te sientas con alguien y la gente maneja palabra y tú no la manejas, entonces te quedas ahí como, no sé, ¿no? Entonces, por eso, si tú lo conoces, tú puedes entrar ahí, puedes poner tema, puedes agarrar el hilo de la conversación, te puedes defender. Por eso el enemigo le dijo, tírate de aquí porque eso está escrito. Y efectivamente así está. Dijo, ah, sí, pero es que también está escrito lo que te voy a decir. Dice, en sus manos te sostendrán, dice, porque no tropiece tu pie con piedra alguna. Y Jesús le dijo, ah, pero también está escrito que no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Por qué lo estaba tentando, ah? Digo, no, si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Bueno, pero no me puedes tentar porque no tentarás al Señor, tu Dios. Entonces le respondió con palabra, ¿no? Defendámonos con la palabra, ¿no? En la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿no? Ya después, obviamente, dice que otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces se fue y ahí vinieron ángeles y le servían. Miren, en esta tercera tentación, sí entra un poco lo que decía Marquitos ahí, ¿no? Lo llevó a una montaña, le mostró todos los tesoros, le dijo, mira, todo esto es mío. Y yo se lo doy al que yo quiera. Te lo voy a dar a ti si postrado me adoras o me sirves, ¿no? Entonces él ahí le tiró. ¿Eso era verdad o mentira lo que le dijo el enemigo a Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Verdad o mentira? Sí, pero el enemigo le dijo, mira, estos tesoros son míos
y yo se los doy al que yo quiera. Ahí eso que le está diciendo ahí, ¿verdad o mentira? Sí, pero también la palabra dice que este sistema es gobernado por el maligno. Por eso el mismo Señor dijo, mi reino no es en este mundo, mi reino está en otro lado. Entonces, este sistema en el que usted y yo estamos viviendo es un sistema gobernado por Satanás. O sea, eso es claro, eso lo dice la palabra. Este no es el reino de Dios. Hay remanentes, hay reinos de Dios pequeños, pero en general el sistema es gobernado por Satanás. Entonces, eso es una media verdad y una media mentira, ¿no? Cuando él dice, todos estos tesoros son míos, ¿verdad, no? De hecho, este es un sistema gobernado por Satanás. Eso está claro. Lo que no es verdad es cuando él dice, yo se los doy al que quiera. No, no se los da al que quiera. ¿Se los da a quién? Al que se lo pida. Si usted no quiere nada de Satanás, él no te puede dar nada porque tú no se lo vas a pedir. Entonces es una verdad y una mentira. Y una verdad y una mentira al final es una gran mentira, ¿no? No hay medias verdades, ¿no? Entonces ahí cuando el Señor se defendió también y le dijo lo que le vimos ahí, que está escrito también, de que solo a Dios adorarás, y eso está en Deuteronomio. Todas las respuestas que el Señor utilizó están en Deuteronomio. Él se apoyó el libro de Deuteronomio para defenderse, ¿no? Recuerde, cuando a uno le hablaban de toda la vestimenta que usaba Pablo para hablar, de que nosotros tenemos el escudo de la justicia, el yelmo de la fe, la coraza, bueno, todo eso, no me acuerdo si lo dije en orden, pero toda esa parte del uniforme, la mayoría, casi todo es para defenderse, ¿no? El escudo, el yelmo, el casco, todo eso, y solamente hay una parte que es para atacar, que es la espada del Espíritu. Esa es para atacar, y eso es lo que el Señor hizo aquí. Ah, bueno, tú quieres atacar, entonces ahí va, ¿no? Escrito está, ¿no? Por eso es que dice que la espada de Dios es un arma de doble filo, que entra hasta lo más profundo, separando lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Y por qué es de doble filo? Porque corta cuando entra y corta cuando sale, ¿ah? Entonces, estemos bien armados. Aquí el Señor nos acaba de dar un ejemplo claro de que tú puedes defenderte de cualquier tentación. Defiéndete con la palabra, ¿no? Ahora, si tú no conoces palabra, un principio que manejamos en la iglesia es simplemente piensa en eso, ante cualquier situación. ¿Qué es? Si el Señor lo haría o no lo haría. Es más fácil, ¿eh? Tú no conoces mucha palabra, piensa nada más, pero para eso tienes que conocer un poquito a la persona de Jesucristo, porque si no le conoces a la persona de Jesucristo no vas a saber si Él lo haría o no lo haría, si Él lo diría o no lo diría. Ante cualquier situación que tú te veas involucrado ahí, de ir, hacer o pensar, piensa, ¿Dios lo haría? ¿Jesucristo iría allá? ¿Jesucristo hablaría así? ¿Jesucristo andaría con esta gente? Nada más piensa en eso, ¿no? Pero para eso tienes que conocer a la persona de Jesucristo. ¿Estamos, hermanos? Ahora, eso si usted está al borde de la tentación, ¿no? Y está en ese proceso todavía, porque si tú estás en pecado, todo esto no te sirve. ¿Por qué? Porque tú no necesitas defenderte con la palabra del pecado en que estás ahí. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Ya después de eso vendrá un proceso en el cual tienes que meterte a la palabra otra vez para instruirte, para que ella te guíe a toda verdad, para que ella te lleve. Dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero si tú estás en pecado, tú no tienes el Espíritu de Dios, entonces ¿quién te va a guiar? Lo primero que tienes que hacer es clamar a Dios para que Él te perdone, para que te limpie con su sangre, para que el Espíritu Santo pueda otra vez volver a ti, y ahí ya otra vez, con la compañía de Él, tú puedas volver a instruirte en la palabra, darle a Él la espada que Él necesita, que es la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu, y Él comenzará a hacer una obra de adentro hacia fuera, ¿no? De adentro hacia fuera, ¿no? Vamos, hermanos. Entonces, buscar la salvación, ya todo el plan está ahí. Todo empieza con nuestra mente. Todo empieza aquí, hermanos. Todo empieza aquí, ¿no? Recuerden, cuando a Eva le mostraron el árbol, todo empezó ahí, lo que vio, le atrajo. Un ejemplo muy rápido que vamos a usar, ¿qué es? El ejemplo de David. Todo lo que pasó el rey David, ¿dónde empezó? En una mirada, ¿no? Mirando, haciendo lo que no tenía que hacer. David tenía que estar en el campo de batalla con su ejército y estaba en palacio dando vuelta ahí, no sabía qué hacer, porque no hay nada peor para una persona que los momentos de ocio, ¿no? ¿Qué es un momento de ocio? Un momento en el que tú estás haciendo nada. O sea, momentos vanos que no tienen ningún valor, ¿no? Ahí estaba David dando vueltas ahí, se asoma por el balcón, ve a la mujer, entonces fue atraído, ¿ah? Wow, atraído. Se quedó ahí. Después, cuando ya fue atraído, ya fue seducido. ¿Por qué fue seducido? Porque la mandó a llamar. Entonces ahí cayó en un primer mandamiento que no cumplió. ¿Cuál es? No desear la mujer del prójimo. Mira, ahí empezó un pensamiento y deseó algo que no le correspondía, ¿no? La mandó a traer, durmió con ella y ahí ejecutó otro mandamiento malo. ¿Cuál otro mandamiento infringió ahí?
Primero no, la deseó, entonces no desear la mujer del prójimo, pero cuando la mandó a traer y durmió con ella, otro mandamiento se voló. ¿Cuál fue? No adulterarás. Cayó en adulterio, ¿ah? Entonces, como ya cayó en adulterio, ustedes saben la historia, si no la busquen ahí, ya quedó embarazada y todo ese asunto, entonces comenzó a mentirle al marido, ¿no? Trayéndolo con mentiras y para que durmiera con ella para darle ahí el regalito, ¿no? Entonces, no dirás falso testimonio ni mentira. Pero como no funcionó eso, prácticamente lo mandó a, entonces no matarás. Mire, todo empezó con una mirada y al final fue una secuencia de pecados, ¿no? Una maquinación. Todo lo que él maquinó lo ejecutó y todos sabemos las consecuencias que trajo para la vida de David. Eso, ¿no? Se le murió un hijo, otro hijo violó a una hermana. Bueno, fue un desastre ahí en adelante. Ahora usted dirá, entonces David se perdió. No, la Biblia dice que David tuvo un corazón perfecto para con Dios. ¿Por qué? Porque no depende de lo que tú hayas hecho, depende de lo que haces después de lo que tú hayas hecho. ¿Cuál es tu actitud? ¿Te arrepientes de corazón? ¿Pides perdón a Dios de una manera genuina? Si genuino es tu arrepentimiento, genuino será tu nuevo nacimiento, ¿no? De eso se trata, hermanos. El pecado tarde o temprano saldrá a la luz, téngalo presente. Tarde o temprano el pecado te va a alcanzar. Tarde o temprano, no pienses que no va a pasar nada, ¿no? Va a pasar algo. Lo importante es que lo dimensiones antes de hacerlo, ¿no? Y no pases en esa etapa, después de ser atraído, no caigas en la seducción. Detente ahí y piensa nada más si realmente el Señor lo haría o no lo haría. Defiéndete con la palabra, porque el Señor te dice a ti y a mí, y a todos los que estamos aquí, a los que están ahí en el video también, de que ninguna tentación se nos dará que no podamos resistir. Y junto con la tentación vendrá el arma para que tú y yo podamos defendernos. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de lo que hemos compartido. La palabra ha sido expuesta para todos los que estamos aquí. Tal vez muchas cosas de estas conocidas, tal vez otras no. Pero recuerda, en las cosas de Dios, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Esa es típica y clásica. A mí no me es molesto repetirles las mismas cosas en la medida en que sea para edificación y para crecimiento de la iglesia, ¿no? Padre, te damos gracias en esta linda mañana en la que hemos podido reunirnos aquí, Dios, como miembros de tu iglesia, Señor. Conocedores del compromiso que tenemos, Señor, cuando tú le dijiste a Saulo de Tarso, que cuando él preguntó, yo lo único que estoy haciendo es persiguiendo cristianos, nada más. Y él le dijo, el que persigue a uno de los míos, a mí me persigue, ¿eh? Entonces, cada uno de los que somos cristianos y nos consideramos cristianos, formamos parte del cuerpo de Cristo. Es una responsabilidad muy grande, ¿eh? Y obviamente, tratando de no ser inferiores a ese compromiso, nosotros nos instruimos en la medida en que podamos, cada domingo nos reunimos para compartir la palabra, pero lo ideal es que en el transcurso de la semana cada uno de nosotros se refugie aquí y se fortalezca en el manejo del arma que Dios nos ha dado, que es la espada del Espíritu, ¿no? Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, cada familia, Señor. La palabra tuya ha sido traída, Señor, ha sido expuesta en esta mañana, para que cada uno medite sobre su camino, cada uno sepa cómo está viviendo su fe, Señor. Tú dices que crees, la fe va a ser probada, Señor. Entendiendo por fe como el fruto del conocimiento que tenemos de ti, Señor. Si conocemos mucho, nuestra fe será más grande. Si conocemos poco, nuestra fe será poca, Señor. Pero depende de lo que cada uno de nosotros decida tener en cuanto a nuestra relación contigo, Señor. Esperamos en nuestro corazón que cada uno de nosotros quiera tener una relación grande, ser fortalecidos en la fe, y para eso necesitamos buscarte cada día más, Señor. Dice tu palabra que temprano te hallarán los que te busquen, Señor. Nosotros queremos buscarte cada día más y por eso queremos encontrarte, Señor. Sabemos que tú estás ahí, de ti no hay problema, Señor. El problema está en nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, y si hubiera alguna persona aquí en este lugar o viendo el video que hoy ha entendido que ya pasó por todas esas etapas, le llegó demasiado tarde el mensaje. Yo espero que si tú todavía estás ahí a punto de reaccionar, no has caído, esto te sirva para decir alto ahí. Hoy decido más bien parar en lo que estoy pensando hacer y seguir en la senda que estabas, que es con Cristo Jesús. Pero si tú ya pasaste por ahí y te llegó tarde el mensaje y estás en pecado, no hay ninguna esperanza para el pecador. Dice que la vida del pecador es dura. La única esperanza que hay para ti es que clames hoy a Dios para que Él te pueda perdonar y tú seas trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz admirable, Señor. Pero para eso necesitas arrepentirte tú ahí y que sea un arrepentimiento genuino. Si ese es el caso tuyo, hombre o mujer, que estés aquí o viendo el video,
ahí donde está usted puede decirle: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra, Señor, y desafortunadamente me ha llegado tarde o nunca me llegó eso, y hoy por hoy estoy pagando un precio muy alto, Señor, por haber hecho algo que iba en contra de mí, de mi naturaleza, de mi familia, Señor. Hoy estoy sufriendo y haciendo sufrir. Estoy engañando y siendo engañado, Señor. Pero no más, ya no quiero seguir así, Señor. Por eso en esta mañana clamo a ti, arrepentido o arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me pueda limpiar de todo pecado, Señor. Y que tu Santo Espíritu pueda venir a mí y que a partir de hoy yo sea una nueva criatura, Señor. Una criatura con la capacidad de poder buscarte a través de tu palabra y poder no solamente encontrarte, sino poder conocerte, entenderte, amarte, servirte, adorarte. Ese es mi anhelo, Señor. Pero para eso necesito que en este momento, Señor, tú me perdones, aunque yo no lo merezca, Señor. Gracias porque sé que lo harás, porque eres un Dios misericordioso, Señor. Porque lo que tú buscas son corazones humillados, y hoy me humillo ante ti, Señor, con arrepentimiento genuino, Señor. Gracias, Señor, por perdonarme. Y así yo también decido perdonar a todos los que me han lastimado, Señor, aunque tampoco lo merezca, Señor. Ponme en gracia con aquellas personas a las que yo he herido, a las que yo he lastimado, para que me puedan perdonar, Señor. Y bendigo yo este momento que decidí venir a este lugar o ver este video, esta grabación, porque empecé sin ti, pero ahorita te recibo y hoy marcaré para mí un antes y un después en mi vida contigo, Señor. Yo sé que grandes promesas hay para tus hijos, Señor, pero estaba en otro lugar, Señor, un lugar en el cual yo no tenía ningún chance, pero ahorita estoy regresando a casa como el hijo pródigo, Señor, porque he vuelto en mí, Señor, porque he reflexionado, porque me he dado cuenta de que fuera del hogar, de que apartado de ti, no soy absolutamente nada, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, si alguien aquí ha hecho la oración o alguien ahí en la grabación hizo la oración, pues déjeme felicitarlo, felicitarla. Es una buena decisión, realmente la mejor que puedes tomar en tu vida. Y a partir de hoy, si tú decides crecer en Cristo Jesús, créeme que todo se va a ir organizando, ¿no? No digo que los problemas tuyos se van a solucionar, porque de eso no se trata, eso no es cuestión de ni varitas mágicas ni nada de eso de que de la noche a la mañana ya todo se soluciona. Lo que sí te garantizamos es que eres una nueva criatura en cuanto a tu naturaleza, ¿no? Solo eso. Eso es lo que ha cambiado si hiciste la oración, tu naturaleza, nada más. Tu mente sigue siendo la misma, sigues pensando igual que antes, por eso necesitas entrar en un proceso de renovar el espíritu de tu mente, ¿no? Despojarte de lo que eras antes, renovar tus pensamientos, tu mente, y vestirte de una nueva imagen que está aquí, ¿no? La que Dios quiere para ti y para mí. ¿Que se puede? Se puede, en la medida en que tú estés dispuesto a pagar el precio, ¿no? ¿Y cuál es el precio? Simplemente disponerte, querer cambiar de vida, no solucionar problemas, ir en pos de aquella tierra prometida que el Señor nos tiene, pero para eso hay que empezar a caminar, ¿no? El pueblo de Israel cuando salió de Egipto no se quedó esperando ahí un helicóptero para que lo llevara, ¿no? Comenzaron a caminar en el desierto. Bueno, tampoco había un helicóptero. Empezaron a caminar en el desierto, a caminar. Se demoraron más tiempo del que era. ¿Por qué? Por la rebeldía, por la desobediencia. ¿Cuánto te vas a demorar tú en llegar a lo que tú anhelas? Depende de ti, de lo que tú dispongas conocer en tu corazón del Señor. Si en algo te podemos ayudar, bueno, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23 aquí en Cartago, a costado norte de la Plaza de Deporte, costado norte de las ruinas. Aquí en las ruinas de Cartago, costado norte, está un centro comercial que se llama El Dorado, salón principal. Aquí estamos todos los domingos a partir de las 9:30. Costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado, el salón de eventos. Aquí estamos, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23. 8772-5957 es mi teléfono, el pastor Eber Molina. Si en algo podemos ayudarte, pues aquí estaremos gustosos de recibirte, o cualquier cosa puedes mandar un mensaje y lo que podamos ahí ayudarte, ¿no? Todos los hermanos aquí, bueno, esperarlos próximo domingo, y esperamos que esta semana sea una semana de oportunidades en la que podamos honrar el nombre del Señor. Siempre se nos van a presentar oportunidades, ¿no? En el que tú puedas gritar:
Barrabás, Jesús. Barrabás, Jesús. Lastimosamente mucha gente sigue gritando Barrabás, ¿no? Yo espero que tú y yo nos mantengamos firmes gritando, como dice por ahí un amigo de nosotros, he decidido seguir a Cristo, ¿no? Saludos para él también. Un abrazo para todos y que el Señor los bendiga y adelante en Cristo Jesús.